Buen día traders, habla Nino Di Russo y es lunes 30 de octubre del 2023, son las 5:09 en Chandler, Phoenix, Arizona, las 9:09 en Buenos Aires, falta 1 hora 21 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad cayó el 2,85%. De todas maneras, constituyó una suerte de doji de patas largas arriba de la mitad del canal de Kellner. Y fíjense, camino a un Golden Cross, quiere decir que esto es una suba sostenida de muy largo plazo. La única cosa a favor es que el DMI del ascenso perdió el control quedando debajo del promedio, lo cual preanuncia alguna baja persistente de corto plazo. Como era de esperar, afectó a todos los índices, comenzando con SPY 0,45 abajo. La parte positiva es que SPY al menos comenzó a hacer una mecha inferior, quiere decir que empezó a encontrar compradores. Y fíjense que se detuvo en uno de los volume profiles del orden de 410, reconocido en la carta de la semana. El Nasdaq subió 0,48%. Fíjense que de a poquito se estuvo acercando notablemente al promedio ponderado de 200. Esta formación de alguna forma es un bullish Harami. Si tuviera follow through debiera subir en el día de hoy. Russell 2000, la 2000 empresa de capitalización media, claramente es el peor de los índices, el más frágil. Fíjense que en un proceso de dead cross. Las empresas industriales, por otro lado, también abajo el 1,11%. Y fíjense que lo que está haciendo es un hombro cabeza a hombro de muy largo plazo. El petróleo subió el 1,91%, logró sentarse arriba de la SMA de 50. De todas maneras, se está haciendo un patrón de largo plazo de hombro, cabeza a hombro. Esto podría ser el anuncio de una corrección bajista. Esta mañana está en $84,44, con una baja del 1,29%. El rendimiento de los bonos del Tesoro quedó sin cambios el viernes, de todas maneras estratosférico. Fíjense, en 48,45, equivale a una tasa del 4,8, mientras los rendimientos de los futuros de 2 años prácticamente estaban en 5,10. Un valor estratosférico altísimo que hace que la Reserva Federal no tenga ninguna justificación de subir la tasa de interés, dado que esto de por sí arrastrará al costo del endeudamiento global. Por otro lado, el índice de variación del precio del dólar con otras monedas bajó el 0,13%, de todas maneras también estratosférico, prácticamente haciendo un doble techo, lo cual podría explicar que en breve podría haber alguna corrección bajista. Este factor, combinado con el rendimiento de los bonos, presiona el mercado a la baja. El put call ratio cerró en 1,17 el pasado viernes. Quiere decir que el mercado tiene claramente un sesgo de cobertura, o sea, mercado bajista. Por otro lado, la cantidad de empresas que se encuentran arriba del promedio ponderado de 50 en el mercado de Nueva York quedó en 15%, o sea, prácticamente completamente sobrevendido, lo cual hace que pudiera esperarse un relief rally en breve. El oro obviamente continuó su ciclo ascendente, se puso completamente exuberante con una suba del 1,15%, todo esto en el marco de un conflicto que cada vez se vuelve más extendido y más complicado en Medio Oriente con motivo del ataque terrorista que sufrió Israel. A su vez, la plata en la misma dirección, con una suba del 1,58% arriba de la SMA de 50. El Bitcoin esta mañana continúa su ascenso, 0,39 alcista, fíjense, cotizando a $34,669. Ethereum en el mismo camino, 1,20 arriba, fíjense que logró sentarse arriba la SMA de 200 en $1,817, y este dato es de ahora, de esta mañana. Las empresas argentinas más relevantes, tenemos al Grupo Galicia, 1,51 abajo, fíjense que de a poquito se viene el Dead Cross. YPF, la petrolera argentina, 2,30 abajo, se viene el Dead Cross también, y fíjense que no logra capitalizar la suba del petróleo global si la comparamos, por ejemplo, con Petrobras, otra empresa estatal de la región, en la que subió el 0, perdón, bajó el 0,84%, pero fíjense que claramente está en un proceso Golden Cross de muy largo plazo. Entre las empresas relevantes que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq tenemos a Amazon,
que subió el 6,83% con un gap up después de haber presentado resultados el jueves. De todas maneras, fíjense cómo se está curvando de a poco la SMA de 50, así que mucho cuidado con eso. Meta, que desencantó a los inversores la pasada semana, subió el 2,91. Fíjense que de a poquito va a ir a testear la SMA de 50, que además se encuentra notablemente plana. En el caso de Microsoft, que ilusionó a los inversores la pasada semana con motivo de la presentación de sus resultados, subió el 0,59%, se está moviendo de forma lateral arriba del promedio ponderado de 50. En el caso de Netflix, que encantó a los inversores, terminó bajando el 1,41%, sentándose arriba de la SMA de 50, que comenzó una fuerte curvatura y de a poquito va generando el dead cross. Google, que resbaló en la presentación de los resultados, bajó el 0,09% y ya fíjense de a poco cómo se va curvando la SMA de 50. Apple subió el 0,80%, habiendo presentado sus resultados en la semana que acaba de terminar sin generar demasiada expectativa. Fíjense que está haciendo highs cada vez más bajos y low cada vez más bajos también. De todas maneras, fíjense cómo de a poquito está en curso una squeeze, que podría explicar que podríamos estar próximos a un relief rally. Por otro lado, tenemos a Tesla 0,75% arriba, debajo de la SMA de 200, un papel que de alguna manera desencantó a los inversores en la última presentación de resultados. En lo que se refiere a los mercados de autos eléctricos, tenemos a Lucid, continúa su pendiente, muy afectada a 4,04 por la suba de la tasa de interés a nivel global, que perjudica a empresas que todavía necesitan de financiamiento. En el caso de NIO, los autos eléctricos de origen o de capital chino, 2,49 abajo, la misma explicación que para el caso de Lucid. Entre los ETFs que observamos habitualmente tenemos a Soxele, el apalancado de los microchips. Fíjense que de a poco la SMA de 50 se va acercando a la de 200 para producir un dead cross. De todas maneras, subió el 2,51% el pasado viernes y generó una vela R1. Ese es el dato dentro de todo positivo. Si observamos su contraparte, que no está apalancada, veremos una figura ligeramente diferente, aunque está ligeramente debajo de la SMA de 200. Al observar la perspectiva semanal, lo que vemos es que rebotó en la SMA de 50, lo cual podría ser un dato positivo en lo que ha sido esta fuerte corrección reciente. El ETF de innovación ARC de Cathie Woods bajó el 1,9% y fíjense, fuertemente afectado precisamente por la suba de la tasa de interés que induce el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. En la misma condición, LABU, las biotecnológicas, en 9,15 abajo, una baja realmente muy importante, el mínimo del año 2023. Y finalmente de este grupo tenemos a Macy's, el department store tan famoso que, si bien bajó el 1,27%, hizo pie en la SMA de 50 en un proceso que podría ser el rounded bottom breakout, donde iría a buscar la SMA de 200 como parte del proceso del ascenso. Los mercados de futuros, comenzando con el Nasdaq, esta mañana 3,19 abajo la volatilidad, lo cual puede ser auspicioso, pero en estos valores tan elevados, cuidado con los patrones de pop-up and drop. El Nasdaq esta mañana está 101 puntos arriba, y fíjense que el Commodity Channel Index ya con pendiente positiva, pero aún no logró cruzar el menos 100. El RSI lo mismo, en la semana todavía está en caída. De todas maneras, recuerden, está entrando en la trampa de la EMA3 a la EMA8, debajo del Volatility Stop y el Trendinator. Todavía le falta un golpe de horno para poderse decir que está a saldo. En la semana, como dijimos, todavía está en un squeeze y también está en una condición de falla. La única cosa a favor es que tiene las EMAs apiladas. Standard & Poor's en la semana que terminó en falla, esta mañana tenemos 24 puntos arriba y la vela que está generando es una R1, que es una vela de rebote alcista, así que puede haber alguna sorpresa. Lo mismo en la semana. De todas maneras, recuerde que está muy frágil en ambos
en ambas temporalidades debajo del volatility stop del Trendinator de la EMA 3 y de la EMA 8. Russell 2000, también una vela R1, está 13 puntos arriba. En la semana también la misma configuración. El Dow Jones está 182 puntos arriba esta mañana. De todas maneras, está frágil debajo del volatility stop y el Trendinator. En la semana también haciendo una vela R1. Así que en una de esas nos da la sorpresa de una semana con fuerte recuperación. La semana está cargada de datos económicos, comenzando el día martes con el índice de confianza del consumidor, el día miércoles repleto de datos entre los que están el cambio del empleo no agrícola, el producto medio industrial manufacturero, la encuesta HOLT de empleo, los inventarios de petróleo y el plato gigantesco del día. Es la presentación de la decisión de la Reserva Federal sobre la nueva tasa de interés que todo el mundo descuenta que no va a ser cambiada. Por otra parte, tenemos el día jueves la presentación del subsidio al desempleo y el día viernes tenemos la tasa de desempleo, tenemos el ingreso medio por hora, tenemos la nómina no agrícola, el producto medio de servicio y el producto medio no manufacturero. Así que también el viernes tendremos muchísima información. Esta es una semana cargadísima de datos económicos, en particular más de 1000 empresas presentan sus resultados, algunas muy notables y reconocidas como Sophie, McDonald's antes de la apertura del mercado, Western Digital, la cadena de bancos HSBC, la línea aérea Air Canada. En el aftermarket tendremos Arista, Pinterest, un sitio web que ha sido muy importante durante la pandemia. Después tenemos entre las más relevantes Public Storage en el día de martes, el laboratorio Pfizer que ha hecho las vacunas contra el COVID tan famosas, Caterpillar que integra el panel de las industriales, JetBlue, una línea aérea muy relevante, Eaton, la petrolera, British Petroleum, Marathon, otra empresa petrolera. El día martes por la tarde tenemos AMD que está en el panel de Soxele, tenemos First Solar, tenemos Alumen entre las más relevantes. El día miércoles, antes de la apertura, tenemos a Norwegian, la cadena de farmacias CVS, Humana, Wayfair, un broker gigantesco que vende, digamos, productos para el hogar en cuanto a mobiliario y demás, Kraft Heinz de la industria alimentaria, el laboratorio Estée Lauder, Apelis, otro laboratorio muy reconocido que fabrica medicación para combatir la atrofia geográfica macular. Tenemos a PayPal, Roku, Qualcomm, otro papel que integra el panel de Soxele. Después tenemos SolarEdge, nada menos que Airbnb, Mercado Libre, el unicornio argentino. El día jueves Palantir, una empresa que desarrolla software que tiene muchos contratos con el gobierno, el Shopify, el laboratorio Lilly, Novo Nordisk, Moderna, el otro laboratorio tan famoso, realizador de vacunas contra el COVID, Crocs, Barrick, en lo que es industria minería, ConocoPhillips, Signa, un gigante del Nasdaq como Apple. Después tenemos DraftKings, de lo que son apuestas, Starbucks, Coinbase, Pioneer. El día viernes, Fubo, tenemos Enbridge, CBOE, Cinemark, Cardinal Health, entre las más reconocidas. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.